Hey, ¿qué onda, chavos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión continuamos con la serie de videos para UABC y vamos a estar viendo un tema nuevo que es comprender y determinar ceros y factores de polinomios para la elaboración de gráficos. ¿Ok? Entonces tenemos prácticamente que analizar una ecuación en este caso y vamos a aprender a comprender, o sea, a entender y a determinar cómo se calculan los factores de un polinomio, ¿sí? Cómo se obtienen los factores de un polinomio y los ceros, ¿ok? A partir de determinar los factores de un polinomio se pueden determinar los ceros de una ecuación, ¿ok? ¿Y para qué vamos a hacer eso? Bueno, para poder graficar a partir de los ceros y los factores de la función, de la ecuación, del polinomio. A partir de eso vamos a poder graficar la función, o vamos a poder darnos una idea más bien de cómo estaría más o menos la gráfica en un plano cartesiano, ¿ok? Entonces eso es lo que vamos a estar viendo en este video. Antes de comenzar con el ejercicio, me gustaría recordarles que si les gusta el contenido del canal, no olviden en picarle en el botón de suscribirse, y si ya lo han hecho, píquenle en el botón de la campanita roja, para recibir todas las notificaciones cuando se suba nuevo video, y también compartir con sus amigos, familiares, conocidos, para que el canal siga creciendo y llegue el contenido a más personas. Y bien, vamos a comenzar con la explicación. Entonces, primero tenemos que empezar a definir qué significa los ceros, ¿ok? Porque nos dice comprender y determinar ceros de un polinomio. Entonces, primero vamos a ver qué son los ceros y luego qué son los factores de un polinomio. Los ceros son averiguar, hallar qué valores tiene que tomar x dentro de la ecuación para que cuando meta esos valores en donde está x en la ecuación y haga las operaciones x cuadrado menos 10x menos 39, al meter ese valor o esos valores, que la función me dé igual a 0. Es decir, hallar los ceros o encontrar o determinar los ceros de un polinomio significa encontrar los valores de x que al meterlos aquí en la ecuación, donde tenemos x, es decir, al sustituirlos en la ecuación, cuando hagamos la operación x al cuadrado menos 10 por x menos 39, nos va a dar 0, es decir, y va a ser igual a 0. Entonces, eso significa determinar o hallar los ceros de un polinomio, ¿sí? Es decir, para qué valores de x y va a valer 0, ¿ok? ¿Qué valores de x al meterlos en la ecuación, al sustituirlos en la ecuación y hacer la operación, las operaciones que estén en el polinomio, nos va a dar un valor de 0 para y, ¿ok? Entonces, eso significa determinar los ceros de un polinomio. ¿Y para qué nos serviría eso? Bueno, si sabemos que para tales valores de x y vale 0, significa que en la gráfica vamos a tener un valor cualquiera en x que no conocemos, pero al hallarlo vamos a saber que en x5, por ejemplo, en x5, 1, 2, 3, 4, 5, en x5 y va a valer 0, ¿sí? Porque si sabemos los valores de x para los que y es 0, entonces si por ejemplo, hallamos que para 5 en x, y es 0. Entonces significa que el punto se va a encontrar en las coordenadas 5 en x y 0 en y. Es decir, aquí, en el eje x, en 5 positivo del eje x. Y ese va a ser un puntito por el que va a pasar la función. Entonces, encontrar los ceros nos ayuda a ver por qué punto de x va a pasar la función, ¿sí? ¿Por qué punto del eje x? ¿Sí? ¿Por qué punto del eje x la función, en este caso es una función cuadrática, en qué puntos de x la función cuadrática, que recordemos que tiene una forma de una parábola, en qué puntos de x va a cruzar con el eje x, ¿sí? Porque en ese punto donde cruce la función cuadrática, en este caso, cruce con el eje x, en ese punto y va a valer 0, ¿sí? Porque si nos ubicamos en el eje x, pues no nos estamos moviendo ni para arriba ni para abajo, estamos en y igual a 0, ¿sí? Solamente nos movimos ya sea para la izquierda o para la derecha, pero no nos movimos ni para arriba ni para abajo. Entonces las coordenadas en y son 0 y pues los valores de x van a depender del valor que hallemos. Los valores que hallemos para x
al tratar de encontrar los ceros de la función, ¿ok? Entonces, en resumen, determinar ceros o hallar los ceros de un polinomio simplemente es para qué valores de x, y va a valer 0. Para qué valores de x, al meterlos aquí en la ecuación, al sustituirlos, y nos va a dar 0, ¿ok? Eso es todo lo que se tiene que saber, en resumen. ¿Qué son los factores? Es porque también nos dice determinar ceros y factores de un polinomio. Bueno, para encontrar los ceros, tenemos que primero encontrar los factores de un polinomio, ¿ok? Primero encontramos los factores del polinomio, en este caso es un polinomio de grado 2, una ecuación cuadrática. Primero encontramos los factores y después encontramos los ceros. ¿Y qué son los factores? Si han seguido la serie de videos y pues han puesto atención, podrán ver que yo menciono esa palabra en algunos videos donde factorizamos. Porque recordemos que cuando tenemos recordemos que un polinomio de esta forma esta es una ecuación, una función cuadrática, pero es un trinomio porque tiene 1, 2, 3 monomios, ¿sí? 3 elementos. Entonces, esto de aquí es un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, ¿ok? Y si han seguido la serie de videos, han visto o habrán podido ver cómo se factoriza este tipo de ecuaciones. Que abrimos dos conjuntos de paréntesis, ponemos la raíz cuadrada del primer elemento en el primer conjunto de paréntesis y en el otro también, porque al multiplicar x por x nos va a dar x cuadrado, ¿sí? Pero se habrán dado cuenta de que al tratar de factorizar una ecuación cuadrática de esta forma, se abren dos conjuntos de paréntesis. Entonces, cada uno de esos conjuntos de paréntesis, ya he mencionado en otros videos, se les llama factores, ¿ok? Entonces, prácticamente, los factores de un polinomio se encuentran al factorizar. Así, en corto, los factores de un polinomio se encuentran al factorizar el polinomio, ¿ok? Y cada factor va a ser un conjunto de paréntesis. Si, por ejemplo, tenemos dos conjuntos de paréntesis, al factorizar esto de aquí, este conjunto de paréntesis representa un factor y este otro conjunto de paréntesis representa otro factor que se están multiplicando al final de cuentas, ¿ok? Entonces, resumen general, primero se encuentran los factores del polinomio para poder después encontrar o determinar los ceros del polinomio. Los factores se consiguen al factorizar, ¿sí? Por eso factorizar. Los factores se consiguen al factorizar la ecuación que tengamos, en este caso es de grado 2, y pongo un ejemplo con grado 2 porque a lo mejor lo más probable, o sea, a lo mejor es lo que venga más en el examen, ¿no? Si tuvieran que factorizar algo, lo de grado más alto sería lo más probable una ecuación cuadrática. Entonces, los factores se obtienen al factorizar la ecuación, el polinomio, y después se obtienen los ceros, y los ceros nos sirven para ver para qué valores de x, y va a valer 0, y podemos ubicar unos puntos en la gráfica y nos van a servir de referencia para ver más o menos por dónde está pasando la gráfica, en este caso la parábola, ¿no? Porque es una ecuación cuadrática. Ya he explicado la teoría, esa es la teoría. Vamos a pasar a encontrar los factores de este polinomio. Después vamos a encontrar los ceros, es decir, los valores para x, para los que y vale 0. Y vamos a encontrar dos valores para x, para los que y vale 0. Porque recordemos que en una ecuación cuadrática vamos a obtener dos soluciones. Entonces vamos a encontrar las dos soluciones de x para las que y va a valer 0. ¿Ok? Vamos a encontrar factores, vamos a encontrar ceros y después vamos a ubicar los puntos, ¿sí? Los ceros en la gráfica. ¿Ok? Y pues vamos a hablar de cómo estaría pasando la gráfica en el plano, ¿sí? La parábola en este caso. Entonces vamos a comenzar encontrando los factores. Y eso, como dije, se hace factorizando. Entonces, pues ya hemos explicado cómo se factoriza un trinomio de esta forma, x cuadrado más bx más c. Abrimos dos conjuntos de paréntesis primero, ¿verdad? Abrimos un conjunto, abrimos otro y lo igualamos a 0. Recordemos que siempre que hacemos una ecuación cuadrática, se entiende que está igualado a 0, ¿sí? En todos los videos que he hecho, si ven, cuando resuelvo ecuaciones cuadráticas, siempre lo dejo todo igualado a 0, ¿ok? Entonces imaginen que esto de aquí, x cuadrado menos 10x menos 39, está igualado a 0, ¿ok? Sí, como si la y valiera 0, ¿ok? Porque, ¿qué estamos haciendo? Estamos encontrando
¿para qué valores de x y va a valer 0, verdad? Entonces decimos que si y vale 0, pues, ¿qué valores va a tener x? Entonces, a y le estamos dando el valor de 0, ¿sí? Entonces, que se entienda eso muy bien, que obviamente, si queremos encontrar para qué valores de x y vale 0, pues a y le tenemos que dar el valor de 0, ¿verdad? Que es a lo que se está igualando toda la ecuación de arriba. Entonces, ya que tenemos los dos conjuntos de paréntesis y todo igualado a 0, factorizamos como lo hemos estado haciendo. La raíz cuadrada del primer elemento es el primer elemento en cada conjunto de paréntesis, en cada factor, ¿ok? Es decir, x acá, a ver, voy a usar otro plumón para que se marque más. Tenemos x, x y x, ¿ok? ¿Por qué? X por x nos da x cuadrado, ¿ok? Y vamos a obtener el signo que va aquí, y el signo de aquí se obtiene multiplicando este más por este menos, ¿ok? Entonces más por menos nos da menos. Y ahora, este signo de acá se obtiene multiplicando este menos por este menos. Menos por menos, más, ¿ok? Lo estoy haciendo rápido porque esto ya lo he explicado en videos anteriores. Ahora hay que buscar dos números multiplicados que nos den 39 y que sumados, bueno, menos 39 y que sumados nos den menos 10. Se me ocurre, así rápidamente, buscando qué números multiplicados dan 39, se me ocurre hacer 13 por 3, ¿ok? Si hacemos 13 por 3, nos da 39. 3 por 3, 9. 3 por 1, 3, ¿ok? Entonces 13 por 9 nos da 39. Y recordemos que el número mayor va primero, ¿ok? El número mayor, 13 y luego 3. Ahora vamos a ver si se cumple. Menos por más, menos. 13 por 3, 39. Es decir, menos por más, menos, entonces menos 39, ¿ok? Se cumple que nos da menos 39 la multiplicación de los dos números. Ahora, aquí, la suma de esto nos tiene que dar menos 10. Menos 13 más 3 nos da menos 10 en efecto, ¿sí? O lo que sería lo mismo, 3 más menos 13, que es 3 menos 13, ¿ok? 3 menos 13 también nos da menos 10. Entonces, esto de aquí es la factorización de lo de arriba. Entonces, esto de acá, estos de aquí son los factores del polinomio. Ya hemos determinado los factores del polinomio, ¿ok? Y pues supongo que ya los hemos comprendido, ¿verdad? Supongo que ya se entendió. Simplemente los factores se obtienen al factorizar. Por eso la palabra factorizar viene de factor, ¿verdad? Entonces, estos son los factores. Es decir, que multiplicar esto por esto nos tiene que dar 0. Entonces, para que esta multiplicación nos dé 0, ya lo he explicado en videos pasados, uno de los dos factores, uno de los dos conjuntos de paréntesis, tiene que valer 0. Porque si multiplicamos cualquier cosa por 0, nos va a dar 0, ¿verdad? Entonces, para que esta multiplicación de factores, de conjuntos de paréntesis, valga 0, o este paréntesis, o este factor tiene que valer 0, o este factor tiene que valer 0. Entonces, aquí tenemos las dos soluciones para x. Este factor igualado a 0 va a ser una solución, y este otro factor igualado a 0 va a ser otra solución para x. Entonces, vamos a comenzar igualando el primer factor, x menos 13, a 0. ¿Ok? Porque supongamos que este vale cualquier cantidad y este vale 0, ¿ok? Este vale 0 y pues al multiplicar 0 por lo que sea que valga este, nos va a dar 0, se va a cumplir la multiplicación. Entonces, por eso igualamos este a 0. Y al igualar x menos 13 a 0, solamente despejamos x y nos queda x es igual a 13. El menos 13 pasa sumando al otro lado y vamos a ponerle x1 y esto de aquí es nuestro primer 0, es decir, el primer valor de x para el que y va a valer 0, ¿sí? Recordemos que todo se iguala a y le dimos un valor de 0 para poder encontrar los valores de x en los que y vale 0, ¿verdad? Entonces, esto de aquí es nuestro primer valor de x para el que y va a valer 0. Ahora vamos a encontrar el segundo, ¿sí? Porque recordemos que una ecuación cuadrática tiene dos soluciones para x en este caso, ¿ok? Entonces, ¿cómo se hace la segunda solución? Ya igualamos este a 0, ahora vamos a igualar este otro factor a 0. Y nos queda x más 3 igual a 0. Este más 3 lo pasamos negativo al otro lado y nos queda que x es igual a menos 3. Y a esto le vamos a poner x2. Y este es el segundo 0, el segundo valor de x para el que y va a valer 0. Es decir, estos dos de aquí son los ceros de nuestro polinomio. Ya los hemos determinado,
ya los hemos comprendido, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Entonces ya encontramos los factores, ya hemos comprendido y determinado los factores, ya hemos comprendido y determinado los ceros, y significa que cuando x valga 13, y va a valer 0. Y también cuando x valga menos 3, y va a valer 0. ¿Sí? Como se trata de una parábola, recordemos que baja y luego sube, o si el término cuadrático fuera negativo, sería lo inverso, ¿no? Sube y luego baja. Pero como está positivo el término cuadrático, pues se entiende que la parábola baja y luego sube, ¿no? Está apuntando hacia arriba la parábola, ¿sí? Entonces, como es una parábola, pues va a bajar y va a subir, ¿ok? Va a bajar, va a subir. Entonces, significa que va a cruzar al eje X en dos puntos, en X13 y en X menos 3, ¿ok? En X13 y en X menos 3 va a cruzar al eje X. ¿Por qué? Porque en esos puntos y vale 0. ¿Y cuánto es Y0? Pues Y0 es quedarnos al nivel del eje X, ¿ok? Ni subir ni bajar. Entonces, para X13 y para X menos 13, Y va a valer 0, ¿ok? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comprobarlo, vamos a meter estos valores dentro de la ecuación y van a ver que al final nos va a dar que Y va a ser igual a 0, ¿ok? Entonces lo voy a hacer por acá. Entonces tenemos Y igual a. Primero vamos a meter el valor de 13 en la ecuación. Y tenemos, donde tengamos X, metemos 13. Entonces tenemos 13 al cuadrado, ¿ok? 13, X al cuadrado, X es 13, 13 al cuadrado, menos 10 por 13, porque es menos 10x, menos 39, ¿ok? Ahora, ¿qué sigue? Pues seguimos simplificando y nos queda, ¿cuánto es 13 al cuadrado? Vamos a hacer la multiplicación rápido, ¿ok? 13 por 13, 3 por 3, 9, 3 por 1, 3, luego acá 13, 9, 6, 1, 169, ¿ok? Tenemos 169, 13 al cuadrado, 169. Menos, ¿cuánto es 10 por 13? Pues 13 por 1, 13 y le agregamos un 0, 130, menos 39. Si sumamos 130, vamos a seguir simplificando, 169 menos 130 menos 39, nos queda, es como sumarlos, ¿verdad? Pero en negativo. Entonces, 130 más 39 son 169, es decir, menos 130 menos 39 son menos 169. Entonces, Y es igual a 169 menos 169 y ya podemos observar que Y, por lo tanto, es igual a 0, ¿verdad? Entonces, hemos comprobado que cuando X vale 13, Y va a valer 0. Y lo mismo, vamos a borrar, tiene que ocurrir cuando metamos el otro valor de X, menos 3. Entonces, Y va a ser igual a, y donde tengamos X, metemos menos 3. Nos queda menos 3 al cuadrado, menos 10 por X, que es menos 3, menos 39. ¿Ok? Hacemos esto y nos queda menos 3 al cuadrado, 9 positivo. Menos por menos más, 10 por 3 nos da 30. Y menos 39, ¿verdad? ¿Y qué va a ocurrir? 30 más 9 nos da 39. Menos 39, Y es igual a 0, ¿verdad? Entonces vemos que para ambos valores, 3 y menos 3 de X, Y va a valer 0, ¿ok? Y todo gracias a las matemáticas, ¿ok? No es magia. Y ya hemos comprobado que efectivamente para estos valores Y vale 0. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a ubicar estos números, estas coordenadas, en el plano cartesiano. Pero antes de ubicarlas vamos a anotar las coordenadas, ¿ok? Nos dice que si X es 13, Y va a ser 0. Por lo tanto, la primera coordenada sería, obviamente ponemos X, Y, ¿verdad? O sea, primero va X y luego va Y. En coordenada quedaría, cuando X es 13, Y es 0, ¿verdad? Y la otra coordenada sería, esta es la coordenada 1, y la coordenada 2 sería, cuando X vale menos 3, Y vale 0, ¿verdad? Y estas de acá son las coordenadas, ¿ok? Estas son las coordenadas y vamos a ubicarlas, ¿ok? ¿Qué ocurre? Vamos a comenzar ubicando esta, 13,0. Nos ubicamos en el origen, 0,0, y empezamos 13 positivo en X. Acá yo ya puse, lo hice de 13 palitos exactamente en el eje X, 13 positivo en X y 0 en Y. Es decir, no nos movemos ni arriba ni abajo. Entonces, aquí nos ubicamos, ¿ok?
Esto es la coordenada 13,0. 13 positivo en X y 0 en Y. No nos movemos ni arriba ni abajo, solamente nos movemos hacia la derecha en el eje X, en el sentido positivo de X. Y ya tenemos este ubicado, ¿ok? Este es este puntito. Y ahora vamos a ubicar menos 3,0. Y como es X, acá es X, Y, en X nos movemos menos 3, 1, 2, 3, menos 3, y 0 en Y. Es decir, no nos movemos ni arriba ni abajo. Entonces, este puntito de acá, vamos a ponerle una flechita, es menos 3,0. Entonces, ya tenemos un punto graficado y otro punto graficado, ¿ok? Voy a graficar una parábola así al tanteo, nada más para que se den una idea, ¿ok? Bueno, es más, vamos a hacer algo, vamos a graficar un punto más, ¿ok? Vamos a graficar un punto más. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Vamos a graficar un punto más, ¿ok? ¿Y cuál va a ser ese punto? Nada más para tener un poco más de certeza por dónde iría graficada la parábola, ¿ok? Ya vimos qué valores toma X cuando Y vale 0. Ahora hay que ver qué valor va a tomar Y si X vale 0, ¿ok? Se invierten papeles. Ya sabemos que si X vale estos dos números, Y va a valer 0. Pero ahora hay que saber qué valor tiene que tener Y para que X valga 0. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Sencillito. Vamos a darle a X el valor de 0, ¿ok? Y lo vamos a meter en la ecuación, y lo que nos dé la ecuación va a ser el valor de Y, cuando X vale 0, ¿ok? Entonces, tenemos aquí, escribimos la ecuación, pero en donde tengamos X vamos a meter 0. Nos queda X al cuadrado, es decir, 0 al cuadrado, menos 10 por X, que es 0, menos 39, ¿ok? Entonces, 0 al cuadrado es 0, menos 10 por 0, 0, y nos queda que Y es igual a menos 39. Es decir, que cuando X es igual a 0, Y es igual a menos 39, ¿ok? Esto en coordenadas sería 0, menos 39, ¿sí? X, Y, ¿sí? Cuando X vale 0, que es lo que metimos en la ecuación, nos da que para Y es menos 39. ¿Y esto cómo se puede poner en la gráfica? No nos va a alcanzar el espacio, obviamente, ¿verdad? Pero significa que cuando X vale 0, Y va a ser menos 39. ¿Y qué significa que X sea 0? Que no nos vamos a mover ni a la izquierda ni a la derecha. Lo contrario que ocurría con lo de acá, que en Y era 0, no nos movemos arriba ni abajo. Acá no nos movemos ni a la izquierda ni a la derecha. Significa que en X nos quedamos en 0. Pero en Y es menos 39, es decir, pues para abajo, ¿no? 39 para abajo, porque es negativo. Significa que si aquí es menos 10, nos podríamos seguir la gráfica, ¿sí? Y entonces digamos que por acá está el menos 20, por acá está el menos 30, y por acá más abajo está el menos 40, ¿ok? Entonces, ¿qué significa esto? Significa que cuando X valga 0, o sea, nos movemos 0 en X, nos quedamos ahí, no nos movemos para los lados, y luego menos 39 en Y, es decir, nos vamos 39 hacia abajo. Entonces, cuando X vale 0, Y va a valer menos 39, hasta como por acá. ¿Para qué grafiqué esto? Nada más para tener un poco más de certeza por dónde va la parábola. Entonces ya tenemos 3 puntos graficados. Estos de acá, que son los valores de X cuando Y vale 0, y este de acá, que le voy a poner una flechita, y este de acá, que es el valor de Y cuando X vale 0, lo contrario de estos puntos de acá. Acá Y vale 0, acá X vale 0, ¿ok? Entonces esta es la coordenada 0, menos 39, ¿ok? Y significa que la parábola me va a quedar chueca, pero pasaría más o menos algo así. Va a pasar por este punto, ¿sí? Y también por este punto, y va a seguir pasando, va a salir bien chueca, y pues vamos más o menos que algo así, más o menos, ¿sí? Imagínense una parábola bien derechita, ¿no? Más o menos que el vértice quede por el centro entre 13 y menos 3, ¿ok? Más o menos. Entonces, vemos que la parábola cruza por estos dos puntos en el eje X, donde Y vale 0, y vemos que cruza por aquí en menos 39, ¿sí? Cuando X vale 0, ¿ok? Cruza en menos 39 en Y cuando X vale 0, ¿sí? Es decir, no nos movemos a los lados, ni a la izquierda ni a la derecha. Ahora, aquí podrían decir ustedes, o sea, podría haber como una confusión y pensarían que aquí está el vértice de la parábola, pero no. ¿Por qué?
porque solamente nos está diciendo que x, cuando vale 0, es decir, cuando no nos movemos a los lados, y vale menos 39. Es decir, que esto solamente nos dice que la parábola va a pasar por menos 39 cuando x sea 0, ¿sí? Cuando nos encontramos en el eje y, ¿sí? Porque no nos movemos a los lados. Entonces, cuando nos encontramos en el eje y, va a cruzar por y menos 39, pero no nos dice o no nos está diciendo que ese va a ser el vértice. Solamente nos está diciendo que la función va a cruzar por ahí, ¿sí? Como pueden ver, está cruzando por menos 39, por 0, menos 39, 0 en x, menos 39 en y, pero el vértice se encuentra más para acá, ¿sí? Entonces, ojo ahí, no se confundan, solamente nos dice que la función pasa por ahí, ¿sí? Va a pasar por el punto 0, menos 39, pero no nos está diciendo que el vértice es ese. Ahora, aquí me gustaría hacer algo así como pro, porque desde el inicio de la serie de videos les dije que a mí me gusta enlazar todo, ¿verdad? Entonces, que todo haga sentido, todo lo que hemos estado viendo se puede relacionar de una u otra forma. En este caso, estamos viendo ceros y factores de un polinomio, y estamos hablando de una parábola, pero aquí podemos aplicar lo del tema de la parábola si queremos saber las coordenadas del vértice, ¿ok? Supongamos que nos llaman la atención, o sea, por pura curiosidad queremos saber las coordenadas del vértice, ¿no? Las coordenadas que va a tener el vértice acá abajo, ¿no? ¿Cómo vamos a saber las coordenadas del vértice? Vamos a pasar la ecuación cuadrática de su forma general a la forma canónica u ordinaria para poder ubicar h y k, que son las coordenadas de la parábola. Entonces van a ver cómo todo se une en todo lo de la parábola que ya vimos, se puede unir en este tema también, solamente para conocer las coordenadas de la parábola. Digo, del vértice, perdón, las coordenadas del vértice. Y entonces, ¿cómo le vamos a hacer para pasar este polinomio que tenemos aquí de segundo grado, este polinomio cuadrático, para pasarlo a la ecuación o a la estructura de la ecuación general de la parábola? Recordemos que en la estructura de la ecuación general de la parábola teníamos todo igualado a 0 y el término con y también estaba del mismo lado que todo, ¿no? Que el resto de los elementos, que los términos con x. Entonces, este más y lo vamos a pasar al otro lado negativo, ¿ok? Restando. Y nos va a quedar de la siguiente manera: x cuadrado menos 10x menos y menos 39 igual a 0. Así ya igualamos todo a 0 y esto ya es la estructura, ya tiene la estructura de la ecuación general de la parábola. Y lo vamos a pasar a la forma canónica u ordinaria, que como en este caso el término que está elevado al cuadrado es x, entonces lo que nos va a quedar al cuadrado es lo que contenga x. En este caso, x menos h elevado al cuadrado igual a 4p por y menos k. Y lo vamos a pasar a la ecuación ordinaria o canónica, porque recordemos que h y k son las coordenadas del vértice, que es lo que queremos saber ahorita, ¿ok? ¿Y cómo lo pasamos de general a ordinaria? Pues como ya he explicado en videos pasados, primero hacemos como un paréntesis entre los elementos con x cuadrado y x, y el resto de los elementos menos y menos 39 los vamos a pasar al otro lado de la ecuación, pero con signo contrario, es decir, menos y pasa más y menos 39 pasa más 39. Y nos va a quedar x cuadrado menos 10x igual a y más 39. Ahora, x cuadrado menos 10x son dos elementos, uno cuadrático, uno lineal, x cuadrado, x a la 1, pero lo que vamos a hacer de este lado es completar el TCP, trinomio cuadrado perfecto. Recordemos que tenemos la forma a más b, la forma de un binomio al cuadrado. A más b al cuadrado es lo mismo que a cuadrado más 2 por a por b más b al cuadrado. Entonces, vamos a completar esto de aquí para que sea un trinomio cuadrado perfecto, para que tenga esta estructura y después poder pasarlo a la forma de un binomio al cuadrado, ¿ok? Entonces, y que se parezca a esto de acá, x menos h al cuadrado. Entonces, recordemos que la forma más sencilla de encontrar el tercer elemento, la forma más sencilla era tomar el numerito que acompaña a x a la 1, el término lineal, y dividirlo entre 2 y elevarlo al cuadrado, es decir, menos 10 entre 2 nos queda menos 5, y menos 5 al cuadrado nos queda 25 positivo, ¿ok? Entonces, el tercer elemento para completar a estos dos y que se haga un trinomio cuadrado perfecto es más 25. Y entonces nos va a quedar x cuadrado menos 10x más 25 igual a, pero como agregamos 25 de un lado, vamos a agregar 25 también del otro lado, ¿ok? Entonces, ahora lo que vamos a hacer, ya que tenemos el TCP completado, esto ya se parece a esta estructura, ¿ok? Entonces, esto ya se va a poder pasar a un binomio al cuadrado,
¿Ok? ¿Cómo vamos a pasar este a la forma de un binomio al cuadrado? Pues muy sencillo, podemos ver que x, el primer elemento, x al cuadrado, es a cuadrado. Por lo tanto, si a cuadrado es x al cuadrado, significa que a es x, ¿ok? Y luego vemos que el segundo término es menos 10x, y eso tiene que ser igual a 2ab. Entonces, si tenemos que menos 10x es igual a 2ab, entonces lo que podemos hacer es despejar, ¿verdad? Entonces, para estar seguros de cuál es b, entonces podemos despejar este 2a que multiplica b, pasa dividiendo entre 2a, lo borramos y nos queda b es igual a menos 10x entre 2a, pero ya dijimos que x es a, porque si a cuadrado es x cuadrado, entonces a es igual a x. Entonces, el a lo cambiamos por x, se eliminan las x porque se está multiplicando arriba y se está multiplicando abajo y se están dividiendo, y nos queda que b es igual a menos 10 entre 2, que es menos 5. Entonces, b es menos 5, ¿ok? Entonces, a es x, b es menos 5, y obviamente, pues, este 25 es b al cuadrado, pero menos 5 al cuadrado da 25 positivo. Pero ¿para qué queremos estar seguros de cuál es a y cuál es b? Pues para no confundir signos, ¿verdad? Entonces nos va a quedar, ya que hemos identificado que a es x y que b es menos 5, pasamos a esta forma y nos queda a, ¿cuánto es a? X, ¿ok? Más, y b dijimos que era menos 5, y todo entre paréntesis elevado al cuadrado, y esto va a ser igual a, y acá sumamos 39 más 25, ¿sí? Los juntamos y nos queda 30 más 20 son 50 y 59, 60, 61, 62, 63, 64. Nos queda y más 64. ¿Y ahora qué sigue? Eliminamos estos paréntesis multiplicando signos, más por menos, menos. Y nos queda simplemente x menos 5 elevado al cuadrado, ¿verdad? Eliminamos los paréntesis del menos 5. Igual a y más 64. Y ahora ya casi se parece a lo que teníamos acá, ¿verdad? Solamente este lado ya quedó. X menos 5 al cuadrado ya se parece a esto, ¿verdad? Solamente nos falta esto de acá, que se parezca. Y vemos, vamos a tratar de factorizar y más 64. Vamos a ver si tienen algún factor en común. Vemos que no tienen ningún factor en común y 64. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es simplemente hacer x menos 5 al cuadrado igual a. El único que tienen en común cualquier número con otro número es 1, ¿sí? Entonces vamos a poner 1 que multiplica a y más 64. ¿Por qué? 1 por y positivo. Y luego 1 por 64, 64 positivo, nos queda y más 64. Entonces, esto cuenta, es válido para que esto se parezca a esta forma. Significa que 4p es 1, ¿ok? 4p es 1, y acá tenemos y acá tenemos más 64, que es lo que equivaldría a menos k, ¿no? Entonces, esto de aquí es la forma canónica de esta. O sea, partimos desde aquí a la forma canónica. Pero aquí ya podemos encontrar las coordenadas del vértice, porque h es la coordenada en x del vértice y k es la coordenada en y del vértice. Por lo tanto, el vértice va a tener las siguientes coordenadas. En x va a ser 5 positivo, ¿sí? 5 positivo. ¿Por qué positivo? Porque recordemos que en la fórmula el negativo es parte de la fórmula. Entonces, para que se mantenga negativo el 5, 5 tiene que ser positivo, ¿sí? ¿A qué me refiero? Para que, o sea, este negativo es parte de la fórmula, ¿sí? Este negativo que vemos aquí es parte de la fórmula, ¿sí? Entonces, como nos quedó menos 5, x menos 5, y este negativo es parte de la fórmula, para que ese negativo se mantenga, significa que el 5 tiene que ser positivo, para que sea menos por más, menos, y se quede un negativo ahí. Entonces, por eso el 5 es positivo, porque menos por el más del 5 nos va a dar menos, entonces 5 tiene que ser más 5, ¿ok? Positivo. Entonces, el vértice va a ser 5 en x, y en y, aquí ocurre lo contrario, tenemos y más 64, y el signo de la fórmula es un negativo, el que ya está por default en la fórmula es un negativo. Entonces, para que ese negativo al final nos quede positivo, significa que la coordenada en y, o sea, k, tiene que ser negativo, ¿sí? Porque si tenemos menos por menos, nos va a dar más. Entonces, para que aquí haya un más, tiene que multiplicarse el menos de la fórmula, el que ya viene por default, por el menos del 64. Es decir, que 64 es negativo. Aunque ustedes lo ven positivo, en realidad se multiplicó el negativo de la fórmula, que ya viene por default, ya es un negativo
que está ahí, y el menos del 64. Es la única forma en que se haga un positivo aquí, menos por menos más, y nos quede más 64. Por lo tanto, 64 en realidad es menos 64. La coordenada en Y del vértice es menos 64. Por lo tanto, la coordenada del vértice es 5, menos 64. Y lo podemos verificar ya que en X5 sería más o menos 1, 2, 3, 4, 5. Más o menos por aquí, miren. Y más o menos ahí se alinearon. 5 positivo en X. Y por eso en Y va a ser menos 64. O sea, está en 5 en X y está mucho más abajo. O sea, no debería estar aquí, debería estar mucho más abajo el vértice. Pero, como ya no nos cabe espacio, pero ya sabemos que por procedimiento matemático, las coordenadas es en Y menos 64 y en X 5. Entonces, como pueden observar, las coordenadas del vértice son estas. Y en el punto donde cruza, en menos 39, es cuando X vale 0, ¿sí? Este punto es esta coordenada, ¿sí? Cuando X vale 0, Y es menos 39, pero no significa que ahí va a estar el vértice. El vértice en realidad va a estar mucho más abajo. Solamente nos indica que cuando X es 0, cuando nos ubicamos en el eje la función cuadrática, la parábola, va a cortar o va a cruzar por menos 39 en Y, ¿sí? Que es aquí, pero no significa que va a ser el vértice. El vértice lo pudimos calcular pasando esto a la forma general de la parábola, a la ecuación general de la parábola, luego de la general pasándolo a la canónica, y luego de la canónica obteniendo las coordenadas para HK, que son las coordenadas del vértice de la parábola, y, oh por Dios, hemos relacionado dos temas que están, o sea, hemos relacionado este tema con el de la parábola, con la ecuación de la parábola, y miren, hemos podido encontrar las coordenadas del vértice. Todo está conectado, así que eso es, bueno, esto es demasiado extra, pero quise demostrarles la relación, porque a veces cuando relacionas todo, como que te das cuenta de, como que te abre, ¿no? Como la mente y te das cuenta en realidad cómo sí se relaciona todo, ¿no? Pero bueno, esa es la relación. El video en sí ya lo acabamos de hace mucho tiempo, ¿no? Pero con eso terminamos la explicación. Espero hayan entendido la explicación, espero les haya gustado. Y si tienen dudas me las pueden dejar en los comentarios. De mi parte es todo. Esperen próximos videos nuevamente. Yo soy el Jesus. Adiós.